Porque yo tengo mucha esperanza que eso se resuelva en las Cortes Superiores. Bueno, eso depende de cuál será el camino hacia o la Corte Constitucional o la Corte de Casación, y cada una a su manera, pero yo tengo mucha esperanza, pero es muy, muy grande, ¿no? Por toda la historia de las Cortes, por todo el precedente, por todo el histórico de decisiones que hay en las Cortes. Yo tengo pocas dudas que la Corte Constitucional a su tiempo declarará todo eso inconstitucional. ¿Cómo son ahora los siguientes pasos? El martes se votan diputados, ¿sí? Bueno, hay los debates, ¿no? Que son el 19 y el 20, que sería el lunes y el martes. Bien, Pero hoy, me han dicho hoy que probablemente se vote el 20 en la Cámara. ok, Pero eso no es seguro. no es Eso es seguro. una información, ¿no? Ok, Tal vez yo esté aquí en Roma hasta el martes, exactamente para acompañar eso, ¿no? bien. Eh, Pero bueno, se votan pero diputados. Ahora se tiene que votar diputados. sí, bueno, Es hay lo que mismo votar, que... hay que hacer el voto en la Cámara de los Diputados y eso hay que ocurrir hasta el 26. Pero claro que ellos no van a dejar, creo, al último momento porque hay algunas etapas que tienen que ser cumplidas y yo creo que lo voten antes. Ok, El martes, yo pensaba el jueves o el viernes de la próxima semana, pero tal vez el 20. No estoy ok, seguro y esto sabremos mejor el lunes, bien. tendremos un poco más clara esa cuestión. Si el problema de la grieta que te estaba diciendo no se demuestra que es una grieta un poquito mayor de lo que pensamos en ese momento, Claro, ¿no? Eso está por verificar. bien. Después de ese paso, quiero llegar hasta esto que dijiste vos, hasta la parte de la corte que se... Después de ese paso, no hay grieta, ¿ok? Olvidamos la Ok, grieta, no hay grieta y se vota y se aprueba en la Cámara, es ley. ok, Es ley y va a la... Bueno, es ley, aún no, un momento. Terminó la votación, va todo ahí para el presidente de la ahí República. va. Si el presidente de la República hace su trabajo, él no firmo, es inconstitucional. Para, déjame hacer la gran Fantino. No sé si lo conoces, pero frenemos, vamos despacio en esto. Eh, Se aprueban diputados, la aposta. Después va al De la República. presidente de la República. Ok. ¿Eso tiene fecha? ¿Es lo del 27? Bueno, hay que ser convertido en ley hasta el 27. Ok, Y entonces el presidente tiene que firmar antes esa ok. data. De Recibe, esta fecha, perdón. bien, recibe, eso que también te escuché hoy que lo decías, recibe esta decreto ley que aprobaron senadores y diputados. Y él tiene la potestad de decir, no, esto es inconstitucional. No, no puedo firmar esto. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, pero la posibilidad es pequeña. ¿Por qué? Porque él ya firmó el decreto. Porque teóricamente, si él tuviera hecho su trabajo, tendría que haber escuchado constitucionalistas y todo, Sí, y él es un hombre de ley, ¿no? Mattarella, él conoce las leyes, ¿no? Pero claramente a él llegan un montón de cosas para firmar, ¿no? Porque el presidente de la República él tiene un papel muy ceremonial, pero uno de ellos es firmar, 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 firmar. Y claro, como él no es un personaje político, pero es suprapartidario, es un personaje que tiene que estar por encima de los intereses de los partidos, ok, es claro que él usa su prerrogativa de no firmar con mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque si el presidente no firma, hay una crisis institucional ok. y tal vez él no quiera hacerlo, ¿no? Pero claramente para mí es una de las decepciones que hay en todo ese proceso, Ok, porque es tan evidente que es inconstitucional claro, que para mí Mattarella, el decreto habría, tendría que haber dicho, bueno, eso no es posible.
Claro, claro. No es admisible que sea así. Pero lo firmó y creo que ahora también lo firmará. No, no creo que él tuviera que imponer claramente su prerrogativa de no firmar. Pero me parece muy difícil también porque una votación en el Senado que parece una asamblea de condominio, nadie le da mucha importancia al tema, ¿no? La sociedad italiana no sabe ni lo que está pasando, Claro. ni idea, ¿no? La gran parte de las personas no tienen ni idea. No creo, aún, no, yo vi en algunos periódicos y todo algo así, pero claramente se demuestra, como por ejemplo en la publicación de Fratelli d'Italia, que la hicieron horas atrás. Claramente, ellos, bueno, hablan de la cuestión de la ciudadanía de los descendientes en el mismo momento que hablan del problema de los extranjeros en Albania, Claro. ¿no? Que son enviados a Albania, ¿no? Y la población, la población italiana en general está favorable a eso, porque quiere que los extranjeros que llegan en los barcos, ¿no? En los cayucos que llegan a la costa italiana, que sean enviados a Albania, ¿no? Y de ahí después a sus países de origen. Y claro, ellos mezclan todo, está todo en el mismo, Sí. ¿no? En la misma salsa. Y los italianos, bueno, viva Meloni y vamos adelante, ¿no? Porque nos tratan como extranjeros usurpadores, ¿no? Claro, claro, tal cual. Entonces, bueno, llega ahí, tiene que firmar ahí Mattarella. Y hay una baja posibilidad de que no. La firma y ahí queda ya Y ley. ahí es ley. Y ahí es, ¿qué significa? Significa que hasta una pronuncia de inconstitucionalidad, la ley tiene vigor. Ok. Y todos sus efectos, que sean teratológicos o no, que sean monstruosos o no, que sean como Sí, sí, sí. sean, se verificarán, ¿no? Y eso no es posible parar el efecto de la ley, Claro, ¿no? Y eso claramente tendrá una consecuencia en los consulados, en las comunas y, bueno, en la justicia, en el Poder Judicial. ¿Qué aplicarán los jueces? Harán lo que tienen que hacer, que es aplicar la ley del momento del nacimiento, o van a dar como bueno lo que inaugura, porque ese decreto no solamente quita derechos o hace una revocación de la ciudadanía de millones de personas. Ese decreto inaugura una nueva página, ¿no? En la ciudadanía italiana. ¿Por qué? Porque ni un hijo menor de un italiano es ya ciudadano italiano de origen claro, por una ciudadanía originaria. claro, Ahora es un ciudadano italiano por opción claro, o por ciudadanía derivada. ¿Por qué? Porque es condicionado a un registro hasta una determinada fecha. claro, Y eso nunca hubo en Italia, claro, que es también un otro problema constitucional. Y eso veremos en el futuro, ¿no? claro. Uy, qué loco. Pero O sea, quien tenga un hijo ahora ya no es italiano por de nacimiento. sí, teóricamente no. Por ejemplo, si una persona, la ley aprobada en vigor y todo, si una persona tiene un hijo de 6 meses, pero aún no lo ha registrado en consulado, no es italiano desde el Claro. nacimiento. Será italiano desde que sea registrado hasta un año después del nacimiento, ¿no? Entonces, ahora todo lo, digamos, todos los juicios que se presenten, vía materna, lo que sea, o juicio por inconstitucionalidad, lo que sea, se va a depender de la interpretación del juez en el momento que lo tenga en la mano. ¿Es así? Bueno, como te había dicho, si el juez hace lo que aprendió y hace lo que siempre hizo, tiene que decir, yo aplico la ley en el momento en que nació Sebastián, Daniel. Bueno, Daniel nació en 26 de diciembre de 1978. Recibió la nacionalidad italiana en ese día, cuando su padre lo registró y entonces se estableció el vínculo de filiación. En este momento, él recibió la ciudadanía italiana.
Y entonces la ley aplicable no es la ley tal Ok, como está hoy, es la ley de aquel momento. ¿Por qué? Porque hay un principio jurídico que es el tempus regit actum. El tiempo rige la acción. ok, Y entonces hay que respetar el efecto de la ley en el tiempo y un juez que sea verdaderamente un juez, no le importa lo que haya hecho el Estado. Él tiene que aplicar la ley en el momento del establecimiento de la relación jurídica entre el Estado en el caso y aquella persona, ¿no? clarísimo, clarísimo. Es decir, que de ahora, si todo el mundo presenta mediante juicio, según lo que acabas de decir, si el juez hace lo que tiene que hacer, lo que es, o sea, como funciona, se deberían aprobar. Sí, claro que ahí tenemos, bueno, primera opción, el juez hace su trabajo y hace aprueba, reconoce que el status civitatis, el status de ciudadano italiano, fue atribuido en el momento del nacimiento y aquella persona es ciudadana italiana, Sí, ¿no? Entonces, primero. primera cosa que hace el juez. Entonces, escenario número uno. Y ese escenario ¿qué puede ocurrir después? Puede ser que el Estado no acepte el fallo del juez, ¿no? No acepte lo que ha dicho el juez y hace el apelo, ¿no? Que Oh. es la segunda instancia del Poder Judicial. Y entonces vamos a la Corte de Apelo, ¿no? Y entonces es una corte que está por encima de la corte del Tribunal Civil ordinario, ¿no? Y ahí a ver lo que pensarán los de la Corte de Apelo, ¿no? Harán como el juez, aplican la ley como se debe. Yo creo que sí. Y hay, bueno, si el Estado quiere, tiene que remitir a la Casazione para que la Casazione decida cómo deberá ser. Y si la Casazione dice que, bueno, se aplica la ley en el momento del nacimiento, se crea un precedente que no es obligatorio, pero casi siempre lo es, y ahí todas las cortes, todos los tribunales tienen que hacer lo mismo. Y eso puede claramente, eso lleva muchos meses, ¿no? Claro. Puede llevar años en ese camino, ¿no? Puede llevar, no sé, un año y medio o, no, 14 meses, y eso puede, porque después cosas así van a comenzar a ocurrir en todos los Sí, tribunales, de Sicilia a Trentino Alto Adige, claro. ¿no? Bueno, ese ya es complicado el camino si hacen el trabajo que tienen que hacer. Y si no ocurre eso, Y el juez, ¿no? Si el juez, que, bueno, a él no le gustan los descendientes, porque eso es, en muchos casos eso es verdad. Y entonces él dice, no, yo aplico la ley que fue aprobada, tal, y esa persona hizo el protocolo no sé, el 4 de abril, no el 27 hasta la medianoche. sí, El protocolo es el 4 de abril. Y entonces después, ¿no? Y el juez puede decir, bueno, tú no tienes derecho porque la ley no es más aquella y chao. claro, Bueno, y el abogado, ¿qué hace? Recurre y va a la Corte de Apelo. claro, Si la Corte de Apelo da la razón al juez de la primera instancia del Tribunal Civil, el abogado que tiene que hacer, vamos a la casación. Y es la misma estrada, no el mismo camino, pero con las negativas, ¿no? Y ahí hay que ver lo que pasará. Pero todo eso también es importante. Eso, por ejemplo, depende del tribunal. Hay tribunales, por ejemplo, como Catania, que uno hace el protocolo, ¿no? La solicitud y te da una audiencia después de 5 meses, 6 meses. Es claro, rápido, ¿no? Pero hay tribunales, por ejemplo, el de Venecia, que te da una audiencia para de aquí a 2 años, a 3 años, ¿no? Y entonces eso es diferente en cada claro, región de Italia. claro, y todo Y, es tiempo y plata todo.
Sí, bueno, pero es importante. Tenemos una importante, un importante compromiso, tenemos una importante fecha, ¿no? Que es el 24 de junio en la Corte Constitucional. A ver, contame eso. Y el 24 de junio en la Corte Constitucional, y me parece que está manteniendo esa fecha, ¿no? Está ¿cómo se dice? Firme para el 24 de junio, que hacen la sesión para que se presenten los argumentos, ¿no? Las exposiciones sobre la posible o no posible inconstitucionalidad del artículo primero de la ley 91 en 1992, que es la ley de la ciudadanía, y también de los otros artículos de las leyes anteriores. Ok. ¿Por qué?